Para una mejor experiencia, use audífonos. En caso de requerirlo, active los subtítulos. Comencemos. Mi abuelo me contó una historia de su juventud, que ya hace un muy buen tiempo atrás sucedió, en época de los 50. Les estoy hablando de hace más de 70 años atrás, cuando la precariedad de la vida era cosa de todos los días, donde las personas no vivían tanto como ahora, pues las enfermedades y los conflictos terminaban con las ilusiones de siquiera llegar a viejo. Mi abuelo estaba en plena juventud, cuando por aquella época, y para su mala suerte, la educación era un lujo que no todos podían dar a sus hijos. Esto orilló a su familia a que simplemente le diera la educación primaria, y después de ello, se metiera a trabajar. Encontró un trabajo como ayudante en una carpintería. Mi abuelo era joven, un joven aprendiz de aquel oficio, el cual venía progresando muy rápido, debido a que tenían mucho trabajo, y el taller estaba en constante movimiento. Mi abuelo se hizo muy bueno haciendo un artículo en particular. Su especialidad eran los ataúdes, ya que eran los más solicitados, debido a la cantidad de defunciones que se suscitaban a diario. Para todo esto, mi abuelo vivía en un pequeño pueblo de Tlaxcala, que venía progresando a paso lento. El tiempo pasó, y mi ancestro se hacía cada vez mejor en su trabajo, y asimismo el tiempo hizo que él llegara a cierta edad, en la cual se empezó a fijar en las mujeres. El taller donde él trabajaba estaba casi enfrente del pequeño parque del pueblo, lugar donde las señoritas de la época solían reunirse por las tardes para pasear, pues eran de las pocas cosas que se podían hacer en aquel lugar. Mi abuelo veía cada tarde como una jovencita de cabello largo y negro, de piel delicada y fina, delgada, con un hermoso rostro, se paseaba por las calles del pueblo. Durante meses ella fue su inspiración, la doncella que le quitó el sueño por las noches y le daba los ánimos para levantarse por las mañanas. Algunas ocasiones mientras él trabajaba, ella pasaba cruzando la calle. Sus miradas chocaban, esas miradas que enamoran. Para desgracia de mi abuelo, esta señorita, de nombre María del Rosario, era la hija del jefe de policía, una persona de dinero, de las más ricas del pueblo, claro está. Por ello, él nunca tuvo el valor de hablarle, sabía la distancia social que había entre uno y otro. En el taller todos sabían lo que mi abuelo sentía por aquella persona. No podía disimular el cariño que tenía por la hija de don Ramiro, el jefe de la policía. Pero el destino funciona de una forma curiosa, para bien y para mal. Don Ramiro, junto a su hija, acudieron al taller donde mi abuelo trabajaba para encargar un par de muebles. Fue así como el trabajo hizo que María y mi abuelo se conocieran, se hablaran y entablaran una linda amistad que poco a poco empezaría a ser más que eso. Todas las tardes, ellos se daban escapadas para platicar en la iglesia del pueblo, en el convento, en lugares discretos, pues ya se empezaba a rumorar que la hija del jefe de policía estaba saliendo con un simple carpintero. El padre de mi abuelo en varias veces trató de hacerle entrar en razón para que dejase en paz a aquella muchachita, pues su padre es de armas tomar, alguien agresivo y que no se tocaría el corazón a la hora de sacar el camino por la mala a quien se metiese con su familia, en especial con su pequeña hija. Propio de un adolescente, mi abuelo hizo caso omiso a esas palabras, escapándose por las noches para ir hasta donde vivía aquella señorita, con la intención de verla. La historia se iba escribiendo como si fuese una novela totalmente romántica, pero al final estaba muy lejos de ser como aquellas fantasías. Los meses pasaron y su amor iba creciendo, asimismo los chismes y comentarios del pueblo. Ya todos sabían del amorío que había entre los dos. Lo que era de extrañar era que don Ramiro aún no se hacía presente. Quizás solo esperaba la oportunidad indicada. Un par de días antes del Día de Muertos, don Ramiro acudió hasta el taller de mi abuelo. Fue la primera vez que ambos cruzaron palabras mientras mi abuelo salía con su hija.
El trato de uno hacia otro fue déspota, claramente normal, pero a su vez relajado. Ambos sabían lo que uno y el otro escondía, pero no lo quisieron decir. Este señor acudió hasta aquel sitio para pedirle a mi abuelo un trabajo especial. Quería que le hiciera un ataúd rústico, solo de madera, sin detalles, sin importar si el interior era cómodo o no. Al fin los muertos no sienten, fueron las palabras que él le dijo a mi abuelo. Más allá del pedido poco práctico que le habían solicitado, mi abuelo con toda la disposición del mundo hizo aquel trabajo. No durmió esa noche, con tal de tenerlo listo muchísimo antes, pues él creía que quizás si hacía las cosas bien, don Ramiro vería en él un buen hombre y aceptaría que saliera con su hija. El 31 de octubre, víspera de Día de Muertos, don Ramiro fue hasta el taller un poco tarde, ya cuando todos habían ido a sus casas, y solo fue para encontrar a mi abuelo y recoger aquel pedido. El señor vio aquel ataúd tal cual lo había pedido. Estando mi abuelo presente, le pidió un favor, que lo ayudara a llevar aquel ataúd de muy buen peso al panteón, ya que esa noche se llevaría a cabo un velorio. Con la intención de servir a don Ramiro lo más que pudiera, mi abuelo accedió, pues él creía que esto lo acercaría más, un poco más, al corazón de su amada. Montados en una carreta algo vieja, tirada por un par de caballos, subieron aquel ataúd, las calles poco iluminadas, con una que otra persona que caminaba dejando entrever la soledad de las mismas, pues ya eran altas horas de la noche, rebasaban las 10. En todo el trayecto nadie dijo nada, ni una sola palabra. Cuando llegaron hasta el panteón, bajaron el ataúd y lo llevaron hasta una zona misma donde había una enorme fosa de unos 2 metros de profundidad, quizás más, donde entre los dos arrojaron aquel ataúd. Mi abuelo preguntó por la sepultura que se supone debería estar en aquel sitio. Mientras él estaba de espaldas, sintió un enorme golpe a la altura de la nuca. Don Ramiro lo había golpeado con la empuñadura de su arma. Medio inconsciente y a medio parar, el señor de una patada arrojó a mi abuelo a la fosa con el ataúd. Tomó una pala con la que se había escarbado la fosa y empezó a rellenarla con tierra. Mi abuelo yacía allá adentro, totalmente desfavorecido, mientras este señor se dignaba en gritarle: ¿Crees que un miserable carpintero se va a quedar con mi hija? Primero te mueres. A nadie le importa tu vida, no eres más que otro de los tantos indios que mueren todos los días. Mi abuelo arrodillado, sangrando, confundido por el golpe, solo escuchaba en forma de eco aquellas palabras, mientras sentía las paladas de tierra sobre su espalda. De pronto, más personas llegaron. Eran los ayudantes de don Ramiro. Entre todos, trataron de sepultar vivo a mi abuelo. Con la tierra casi hasta el cuello, mi abuelo suplicaba por su vida, pero nada de esas palabras eran suficientes para calmar la crueldad de aquellos hombres. El cielo se nubló y empezó a llover a cántaros. Eso provocó que dejaran de echar tierra, esperando que el agua ahogara a mi abuelo. Sin dudarlo, aquellas personas se marcharon del lugar. Pensaron que el trabajo ya estaba hecho. Con todas las fuerzas que aún mi abuelo tenía, empezó a escarbar sobre la tierra floja, pero aún pesada por el agua. Nadaba sobre un cúmulo de lodo que hacía casi imposible su salida. Se aferró a la vida con toda su fe. Usando las fuerzas de sus uñas, llenas de lodo, escarbó las paredes de aquella tumba de tierra para finalmente lograr salir. Mi abuelo había escapado de su muerte aquella madrugada de noviembre. Herido, casi moribundo, llegó hasta la casa, donde su padre lo regañó, pues le había advertido que don Ramiro podría hacer eso y más. Él era la autoridad, nadie podía culparlo de algo. Incluso muchos del pueblo habían sido testigos de los crímenes que él cometía con decenas de testigos a los lados, pero nadie alzaba la mano, por temor a que él se vengara. Don Ramiro supo que mi abuelo se había salvado, pero poco y nada le importó. La tarde del día en que él trató de enterrar a mi abuelo,
Él envió a su hija a la capital del estado, alejándolas de todos y de todo. Mi abuelo supo que había perdido. No hizo más que seguir con su vida, viendo despiadadamente a aquel señor cuando lo veía cruzar por las calles del pueblo. Años más tarde, mi abuelo se casó con el que fue el amor de su vida, mi abuela. La vida es curiosa, ¿saben? Unos 10 años más tarde de aquel incidente, unos ladrones entraron a robar a la casa de don Ramiro, disparándole en el acto. Mi abuelo fue quien hizo el ataúd para don Ramiro. Él lo llevó hasta el panteón y lo postró sobre la fosa. Al final, mi abuelo fue quien terminó enterrando a ese señor al que nadie le lloró, ni nadie fue a su sepulcro, ni siquiera su hija, María del Rosario. Te invito a formar parte de los colaboradores del canal, función que tiene múltiples beneficios, entre ellos, videos exclusivos, series inéditas y encuestas donde tú eliges el tema del siguiente video. Si tienes alguna historia que quisieras compartir, puedes hacerlo enviándola al correo que está en la descripción. Asimismo, puedes seguirme a través de Facebook, link en la descripción. Te ha hablado el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.